Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. Quería aprovechar esta instancia de agradecer, entre comillas, su apoyo a este proyecto e instarlo de cierta manera a seguir compartiendo lo que es nuestro canal para seguir creciendo, ayudando a que llegue más gente a lo que es nuestro canal, para tratar de, o para seguir haciendo este contenido gratuito, para poder incentivar de cierta manera lo que sería la inversión en la mayor cantidad de gente posible. Así que dentro de todo quería darme este tiempo para agradecer lo que están haciendo y que la verdad me ha sorprendido bastante el resultado que llevamos hasta ahora. Así que eso, muchas gracias a todos y comenzaríamos después de esta pequeña pausa con lo que es el capítulo 13. En este capítulo vamos a iniciar un nuevo nivel o lista de reproducción con patrones o comportamientos gráficos relativamente más complejos, que son las velas japonesas, por ejemplo, su interpretación y los modelos que puede formar o los patrones de vela japonesa que podemos encontrar en un gráfico, las ondas de Elliot también, y los retrocesos de Fibonacci, por ejemplo, entre otros puntos que también vamos a comentar en esta nueva lista de reproducción, donde, insisto, son modelos algo más complejos. Así que les debo mencionar que para entender, obviamente, de mejor manera estos conceptos, es recomendable haber visto los capítulos anteriores, ya que vamos avanzando de cierta manera o de una manera lenta y escalada en lo que es complejidad, justamente con el objetivo de que sea más entendible a medida de que los capítulos avanzan. Entonces, obviamente, si parten desde el capítulo 1 y comienzan a avanzar hasta el capítulo actual, se les va a ir haciendo cada vez más simple de cierta manera, ya que está diseñado el avance que vamos realizando en base a la complejidad que van teniendo. Entonces, obviamente, si tienen conceptos ya algo más avanzados, pueden comenzar en capítulos, obviamente, más adelante sin ningún problema. Pero si están comenzando o se encontraron con este canal de casualidad, les recomiendo que vean desde el capítulo 1 porque vamos tocando prácticamente todo lo que sería la teoría desde la base. Desde que cualquier persona, por ejemplo, llega, no tiene idea de análisis técnico, quiere aprender a operar en bolsa mediante este análisis y comienza desde prácticamente cero conocimiento. Así que les recomiendo que comiencen desde el capítulo 1. Las velas japonesas han sido utilizadas hace muchísimo tiempo y posteriormente fueron adoptadas por lo que sería Occidente para el análisis de gráficos. El término vela se refiere principalmente a la forma mediante la cual se refleja su representación gráfica, ya que se forma por un cuerpo y una mecha. Obviamente tiene forma de vela. La información que entrega el gráfico de velas, o una vela en particular, es prácticamente la misma que se entrega por un gráfico de barras, pero al menos bajo mi punto de vista, es una manera mucho más amigable y más fácil de interpretar gráficamente, por lo que se entiende la información de manera bastante intuitiva. La vela japonesa, al igual que el gráfico de barra, se compone por 4 datos importantes de información y 2 conceptos más generales. Ya lo hemos comentado antes, pero lo vamos a volver a comentar. El primer concepto es el cuerpo de la vela, y ese se representa como un rectángulo formado por el precio de apertura de un activo y su precio cierre. Si el color es verde, en este caso, es porque el precio cierre fue mayor respecto al precio de apertura, perdón, y en caso contrario de que sea menor, sería de color rojo. El segundo concepto son las mechas, y este dato es muy importante para tener la interpretación del movimiento puntual de un activo durante la sesión, y la mecha es formada por los precios máximos y mínimos durante ese periodo de tiempo o temporalidad en el que nosotros estemos trabajando o sesión, y en el cual el precio máximo se representa con una mecha hacia arriba por la parte superior del cuerpo de vela y el precio mínimo con una mecha por la parte inferior. Pero eso lo vamos a ver ahora en detalle mediante apoyo gráfico. Para entender de cierta manera lo que es una vela japonesa o la información que nos entrega, voy a comenzar con lo que es el análisis o en realidad un gráfico de barras. En este caso, el gráfico de barra nos entrega la misma información que una vela japonesa. Eso que se ve en la imagen es un gráfico de barras. Nos entrega un precio apertura, precio cierre, precio máximo y precio mínimo. Exactamente la misma información,
Pero al menos, como les comentaba, para mí, visualmente encuentro mucho más cómodo trabajar con velas japonesas ya que son muy fáciles de interpretar de manera visual y de una manera muy rápida. En este caso, este es el gráfico de Amazon, por si acaso. Tenemos una vela, en este caso se compone, como comentamos, de 4 puntos o datos relevantes en su formación y bajo 2 conceptos generales. El primer concepto era el cuerpo de vela. En este caso, el cuerpo es este rectángulo relleno obviamente con un color ya sea rojo o verde, en el cual se compone de un precio de apertura, que en este caso sería la parte baja de la barra, y un precio cierre, que sería la parte alta. Ese espacio utilizado se denomina cuerpo de vela y en este caso es de color verde porque el precio cierre fue, por ejemplo, de 144,85 y el precio de apertura fue de 140,95. Entonces es un precio cierre mayor, por ende la vela es alcista y de color verde. En el caso contrario, por ejemplo, la vela de acá, tenemos una apertura en 136,4 y un cierre en 131,84. Por ende, se forma el cuerpo de vela entre precio apertura y precio cierre, pero en este caso fue inferior. Por ende, la barra se rellena con un color rojo. Obviamente los colores se pueden modificar en base a su representación visual, pero los colores más comunes, por temas obvios me parece, son rojo y verde. La mecha en este caso, que sería esas barritas que se ven sin cuerpo y que sobresalen de lo que sería el cuerpo de la vela, son representaciones gráficas de lo que fue el precio máximo y precio mínimo durante una sesión. Un poquito más adelante vamos a ver a qué me refiero con sesión. En este caso, el precio máximo fue de 145,86, mientras que el cierre fue de 144,72. Por ende, el cuerpo quedó en una zona inferior, pero la mecha sobresale, indicando que el precio tuvo un desarrollo en niveles más altos respecto al precio que cerró. Y en caso contrario, el precio mínimo fue 142,95 y la apertura fue 145,08. Entonces tuvimos un desarrollo más bajo de lo que fue incluso el precio cierre también, y que se representa mediante una mecha o una línea sin cuerpo, el cual nos da a entender que tuvo desarrollos más bajos durante la sesión, pero el precio terminó recuperando de cierta manera. ¿A qué me refiero con temporalidad o sesión? Obviamente, dependiendo del tiempo que estén analizando en su gráfico, por ejemplo, en este caso tenemos gráficos diarios, la vela se va a conformar por el precio de apertura y precio cierre de la sesión de un día. Y obviamente las mechas van a ser los precios máximos y mínimos que alcanzó durante el mismo periodo de tiempo, que en este caso sería un día. En el caso de un gráfico semanal, por ejemplo, el precio de apertura va a ser el precio el que abrió el día lunes o el primer día hábil de la semana. Y el precio cierre sería, obviamente, el precio cierre que tuvo el último día hábil de la semana. No digo viernes porque puede ser que hayan feriado, entonces eso también afecta dentro de la formación, en este caso, de la vela. Y las mechas podría ser, por ejemplo, el precio que alcanzó un día martes, que fue el máximo de la semana, y el mínimo un día jueves. Entonces, afecta mucho la temporalidad en la que nosotros estemos trabajando, porque nos puede modificar de cierta manera la interpretación visual y la psicología que podemos determinar en base al desarrollo de una vela y su representación gráfica. Al menos eso con una explicación breve de lo que son las velas. Los principios básicos de interpretación de las velas, o la más común, es respecto al cuerpo de vela. Cuando este es demasiado excesivo, como lo vemos en algunas formaciones, dependiendo del análisis de gráfico, se denominan días largos. O sea, cuerpo de vela muy amplio es un día largo, por definición. Y cuando el cuerpo de vela es pequeño, se denomina día corto. Eso es solamente considerando un desarrollo con cuerpo de vela sin tener en cuenta, obviamente, las mechas y con finalidad educativa, más que nada para tratar de interpretar de mejor manera lo que serían los conceptos asociados a las velas japonesas. Y que por lo general son sesiones que indican mucha fortaleza, obviamente en la dirección en la que cerró la vela. Si es una vela, por ejemplo, con mucho cuerpo o un día largo de color verde, indica mucha fortaleza al alza, de cierta manera, así como a grandes rasgos. Todavía no quiero que se partan
metiendo aún en patrones, sino que lo tengan como concepto general antes de revisar lo que son algunos patrones de velas, ¿ya? Y otra formación interesante, y que yo creo que más de alguno la ha visto, es cuando el cuerpo de vela es pequeño, como por ejemplo esa de ahí. Sin tener en cuenta, obviamente, el cuerpo de vela, se mantienen mechas mucho más grandes respecto a lo que sería su cuerpo como tal. Obviamente puede tener sentido ascendente o descendente o precios mínimos y máximos bastante distantes, pero este tipo de vela en particular se denomina doji y tiene una interpretación de indecisión, de cierta manera, ya que el precio cierre es prácticamente el mismo respecto a la apertura, pero genera oscilaciones de manera intradía y son oscilaciones considerables, formando mechas largas y obviamente se puede interpretar una volatilidad algo más elevada en esa sesión en particular. Las velas doji son muy importantes en la representación de gráficos ya que dependiendo obviamente del desarrollo que generen, pueden tener un sesgo alcista o bajista e indicar posibles reversiones en el precio sin necesidad de formar un modelo de cambio o continuidad previamente. En este caso, los dojis, por definición, por lo general son esas velas y como se nota, tienen un cuerpo muy pequeño donde prácticamente abre y cierra en el mismo sector, nuevamente explicando. Y las mechas siempre, o no siempre, pero por lo general tienden a ser lo que sería un rango más elevado de lo que es su cuerpo de vela y eso siempre en definición como básica se interpreta como definición. Ahora vamos a ver, de manera relativamente rápida, algunos tipos de doji que se pueden ayudar a interpretar posibles reversiones alcistas o bajistas. Para explicar de cierta manera con apoyo gráfico, lo primero respecto a día corto y día largo, podríamos interpretar que sería un desarrollo muy similar a lo que genera este cuerpo de vela. Esta vela en este caso tiene un cuerpo muy amplio y se podría denominar un día largo. Obviamente porque su cuerpo de vela es excesivamente amplio. Y este, por ejemplo, respecto a esta vela, se podría denominar como un día corto. Obviamente porque su cuerpo de vela es pequeño respecto a esta vela de acá. Los dojis, por su parte, son estos. Obviamente voy a tratar de no hacerlo con apoyo gráfico para tratar de tener un ejemplo más, obviamente, muy general, ya que no necesariamente tiene que desarrollar de esta manera, pero un doji se representa más o menos como se ve en la imagen. Ese sería un doji bastante corto, donde tenemos un precio cierre y apertura prácticamente en la misma zona, y una mecha alta y una mecha baja, con un rango relativamente similar. El doji, de cierta manera, a mí personalmente me gusta mucho porque nos ayuda a entender un poquito de cómo está la psicología del mercado en un momento en particular. Ya que, por ejemplo, aquí podríamos determinar de que sí existe una indecisión, ya que los rangos al alza y a la baja fueron prácticamente los mismos considerando el desarrollo de sus mechas. En el caso del doji, en particular, tenemos un precio apertura y precio cierre. Obviamente siempre van a ser el mismo. Manejémoslos como que son iguales, entonces para no explicarlo constantemente. Pero podemos determinar una mecha mucho más amplia a la baja respecto al precio máximo que alcanzó durante la sesión. Y que si bien esa mecha larga puede indicar cierta reversión o cierta tendencia alcista, al menos en lo que sería el ánimo o la proyección de los operadores, ya que genera un retroceso bastante importante, pero termina recuperándolo durante la sesión y cerrando en un nivel muy similar a lo que sería el precio apertura. Entonces podríamos indicar o determinar en este caso de que existe una buena presión de compra que nos empuja el precio al alza, en un nivel puntual de desarrollo. Y en base a esta misma teoría, tenemos dos dojis bastante particulares, donde el de acá se denomina doji lápida y el de acá doji tipo libélula, obviamente por la forma que tienen. El doji tipo lápida es un doji con una naturaleza netamente bajista, ya que el precio cierre prácticamente
es el mismo, pero genera un impulso bastante importante al alza que termina absorbiendo durante la sesión intradía. Es decir, pierde todo el impulso desarrollado durante la sesión y nos daría a entender una posible denotación a la baja, considerando obviamente el gran retroceso que generó su mecha. Hay que tener ojo en este caso porque muchas veces se tiende a confundir de que, claro, el precio desarrolló bastante bien al alza, entonces no, va a subir. Por lo general es al revés, porque si el precio tuviera la fortaleza en este caso de poder continuar el impulso al alza, el precio habría cerrado con un cuerpo de vela un poquito más arriba y no necesariamente haber absorbido todo lo que es el retroceso, perdón, todo el avance. Y en el caso del tipo libélula es prácticamente lo mismo pero en sentido inverso. Tenemos un precio de apertura muy similar al precio cierre, donde generamos un retroceso importante durante la sesión intradía, pero que obviamente no es suficiente la fuerza bajista y el precio termina recuperando al alza. Entonces es una vela en este caso de naturaleza principalmente alcista. Obviamente depende del punto en el que se desarrollen estas velas y en qué sector de nuestro gráfico se formen, ya que afecta mucho si por ejemplo están al final de tendencia o inicio de tendencia. Pero así como a grandes rasgos, así son los doji y estos son los tipos más comunes dentro de la gran cantidad que existen. Las velas japonesas como tal, y como se los comenté hace un momento, son una representación bastante precisa de la psicología o el ánimo del mercado en un periodo en particular de tiempo, por la cantidad obviamente de los datos que nos entregan. Por lo que bajo esta modalidad o este pensamiento tenemos distintos patrones o formaciones que se comportan igual que los modelos de precio, que en este caso era continuidad y de cambio. Y debido a lo mismo, existen patrones de inversión o cambio o patrones de continuidad, solamente interpretando lo que serían las velas. Los patrones de inversión son la combinación de velas japonesas que por lo general anticipan con mucha certeza posibles cambios en la tendencia, por lo que al igual que en los modelos de precio, es necesario obviamente que exista una tendencia previa. Y que por lo general en este caso se considera una tendencia de corto plazo válida, la que lleva una línea correspondiente a un periodo, una línea de tendencia obviamente, correspondiente a un periodo mayor a 8 días, o 8 o 10 días más o menos es el rango que se tiene a considerar para considerar una tendencia de corto plazo en la que podamos aplicar lo que son los patrones de velas de inversión o de reversión. Y en este caso, un modelo de cambio bajista interesante de monitoreo es mediante una vela envolvente, que se tienden a generar en un plazo de 2 sesiones. La primera sesión tenemos una formación de una vela fuerte al alza, mientras que en el segundo tenemos una apertura sobre el precio cierre anterior, o sea, se genera una especie de gap, pero con un retroceso importante y un cierre por lo general bajo el nivel de apertura de lo mismo, por ende se denomina envolvente porque cubre la totalidad de lo que fue la vela alcista anterior. Aunque también se considera válida o envolvente de cierta manera cuando cierra bajo el 50% de la misma vela alcista que tenía anteriormente. O sea, sobre el 50% se considera envolvente, pero idealmente es más robusta cuando cubre de manera total lo que fue nuestra vela alcista. Esta vela en particular es muy importante y muy similar a lo que revisamos como día de cambio en unos capítulos anteriores, por lo que generalmente es una señal clara y muy concreta que tiende a generar cierre de posiciones por posible reversión. Obviamente genera una especie de miedo en los operadores y ese posible cierre de posiciones acentúa aún más el retroceso, por lo que por lo general se tiende a considerar un inicio de impulso. En contraparte, esto es obviamente cuando es alcista a bajista, el ejemplo a grandes rasgos, pero también está la contraparte que por definición se llama línea penetrante, pero les recomiendo que lo tomen también como una vela envolvente para no confundir muchos nombres, y es prácticamente lo mismo pero en sentido inverso. Otro patrón similar a la vela envolvente y quizás con la misma precisión o confiabilidad en este caso, es la que se denomina estrella de la mañana o estrella de la tarde, dependiendo obviamente si es alcista o bajista. La estrella de la tarde o Evening Star, que es posiblemente como la pueden encontrar, es un patrón que se conforma por 3 días. El primer día ocurre algo muy similar a la vela envolvente, una vela alcista prácticamente fuerte en este caso. El segundo día, a diferencia del otro, tenemos una apertura también
sobre el precio más alto, o sea, el precio cierre con una especie de gap y se genera un retroceso no tan acentuado durante la sesión. Por lo general tiende a cerrar sobre el precio cierre de la vela alcista. Y al tercer día se genera lo que sería un impulso bastante fuerte a la baja, confirmando lo que sería nuestra reversión. En el caso de tendencia inversa, que sería tendencia bajista a tendencia alcista, es prácticamente lo mismo, pero se denomina estrella de la mañana o Morningstar. Ya, al menos eso a grandes rasgos en la parte de teoría. Ahora se los voy a explicar, obviamente, mediante gráfico. Ahora con lo que sería apoyo gráfico les voy a tratar de explicar a grandes rasgos, obviamente forzando un poquito los gráficos, lo que sería una vela envolvente y una estrella de la mañana o una estrella de la tarde. ¿Ya? Yo creo que voy a explicar una de las dos. Pero al menos acá, en este sector, si se fijan, estamos en gráfico semanal, en este caso. Y tenemos un desarrollo de una vela bajista bastante fuerte respecto a cuerpo y sesión anterior, en el cual a la sesión siguiente, en este caso que fue gráfico semanal, se genera una apertura incluso más abajo del precio cierre anterior, indicando posible continuidad o que aún mantenemos presión bajista. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante la sesión el precio sube con fuerza y tenemos un cierre sobre lo que fue el cuerpo de vela anterior, por ende se genera esta especie de envoltura o vela envolvente respecto a la vela inmediatamente bajista anterior, y por eso se determina que por lo general se desarrollan durante 2 sesiones. En este caso son 2 sesiones semanales, pero también podría ser en gráfico diario. Entonces, la primera sesión, como comentamos, tenemos un retroceso con una vela con cuerpo bastante fuerte, y en la sesión inmediatamente siguiente, una apertura bajo el nivel de cierre anterior, y, obviamente porque vamos en una tendencia bajista principalmente, y se genera una vela envolvente rompiendo y cubriendo completamente lo que fue el cuerpo anterior e incluso sus mechas, en este caso en particular, y comienza lo que sería un impulso en la dirección inversa. Obviamente aquí estamos forzando un poquito el gráfico porque recuerden que tiene que haber una tendencia previa, que en este caso son pocas sesiones, pero que igual podría ser determinante o un buen ejemplo en base a lo que sería una vela envolvente como tal. Y la línea de penetración en este caso sería exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Ya? Para que lo tengan como en consideración. Y una estrella de la mañana, vamos a apoyarnos, que ya la había visto, en este caso en gráfico en diario. Aquí tenemos una estrella de la tarde. Si se fijan, tenemos un ascenso constante, una tendencia al alza y con una vela bastante robusta, donde sería nuestro primer día de desarrollo de la vela. Recuerden que son 3. En el segundo día tenemos una apertura sobre el nivel de cierre anterior y un retroceso que, como les comentaba, por lo general tiende a ser en el mismo sector de cierre de la vela fuerte al alza. Al tercer día, esto ya se denomina estrella de la tarde por su forma y la condición que está generando. Pero al tercer día, si se fijan, genera un cambio en su tendencia y un impulso bastante fuerte a la baja, donde ya tenemos una apertura con un gap respecto al cierre anterior y también un cuerpo de vela envolvente a la baja. Rompe lo que fue el cuerpo completo de esta vela y comienza su impulso para terminar retrocediendo a niveles mínimos hasta que se genere una especie de desarrollo similar, obviamente en sentido inverso, e ir oscilando a lo largo que se va desarrollando nuestro precio. Pero a grandes rasgos, así sería una vela envolvente, muy similar a lo que es día de cambio, y una estrella de la mañana, o perdón, estrella de la tarde, o estrella de la mañana, que es prácticamente lo mismo en sentido inverso. Morningstar o Evening Star, puede que la encuentren así, por lo general. Eso sería a grandes rasgos con estos patrones de inversión. Obviamente existen muchos más, pero me quiero centrar particularmente en 2 por cada ejemplo, porque al final del video les voy a mostrar una cantidad enorme de patrones de vela, que más que nada a modo informativo. Así que eso al menos sería con los patrones de inversión o de reversión. Como contraparte a lo que serían los patrones de inversión o de reversión, existen los patrones de continuidad. Y como su nombre lo dice, son formaciones de velas que anticipan la continuación de una tendencia previa, y que uno de ellos sería lo que se denomina como patrones, como 3 métodos ascendentes o descendentes, perdón. En esta formación
se produce una vela fuerte al alza o a la baja, obviamente, en la primera sesión, seguida de 3 velas de cuerpo corto en dirección inversa, pero que no logran superar el rango alcanzado por la vela fuerte inicial o su precio de apertura. Posterior a eso se produce un nuevo escape con una vela de cuerpo fuerte en la dirección previa que mantenía o en la dirección de la tendencia que llevaba, confirmando lo que sería el patrón y ampliando nuestro rango de upside o downside, dependiendo obviamente de si fue ascendente o descendente. Y otra formación posible de continuación serían los 3 soldados, que se componen básicamente de 3 velas de cuerpo completo y de manera ascendente respecto a la vela anterior. Por ende, denota un aumento de fuerza, por decirlo de alguna manera, en su desarrollo y por lo general logran anticipar bastante bien una continuación en la tendencia, dependiendo si su formación es, obviamente, al alza o a la baja. Eso sí, antes de continuar, quiero aclarar que al igual que todo lo que hemos visto hasta la fecha, una señal por sí sola no es 100% válida a la hora de tomar una decisión respecto de si comprar o vender, o de tomar una posición o cerrar una posición. Por lo que siempre se recomienda apoyarse en otras herramientas como los osciladores, modelos de precio, volumen, etc. Ya que una lectura sola por criterio de cuerpo y formación de una vela podría generar algo de error respecto al desarrollo final del gráfico, más aún si es un activo con demasiada volatilidad. Pero vamos a hacer una ejemplificación respecto a lo que son los modelos que acabamos de ver. Y en este caso, los 3 métodos descendentes o ascendentes, aquí hay una zona donde podríamos interpretar lo que estoy tratando de explicar. Obviamente, nuevamente, forzando un poquito el gráfico, pero me interesa que entiendan más o menos el patrón o la forma en la que se desarrolla. En este caso, comentamos que la primera sesión es una vela con un cuerpo bastante interesante al alza en este caso, y posterior a eso se generan 3 velas con cuerpos más pequeños y que no logran romper lo que sería el precio de apertura o la base de lo que fue esta vela al alza. Si se fijan, el precio cierra sobre lo que fue el precio de apertura de esta vela en particular. Y posteriormente a eso se genera un nuevo escape al alza con una vela bastante robusta y en dirección a la tendencia previa. Eso al menos se entiende como 3 métodos ascendentes o descendentes, a grandes rasgos, obviamente. Y los 3 soldados blancos o los 3 soldados son generalmente 3 velas con cuerpo completo que van subiendo o van aumentando respecto a la fuerza de la vela anterior y que sirven para continuar, en este caso, lo que sería la tendencia que mantenía, pero así como a grandes rasgos, ya que no quiero andar mucho en ese modelo en particular, porque al menos a mí personalmente no me causa mucha confianza. Entonces, el de los métodos ascendentes o descendentes lo considero más relevante y con una mayor importancia a la hora de explicar. Al menos eso sería con lo que es explicación a grandes rasgos de lo que son las velas japonesas. Y a continuación les voy a dejar un listado algo extenso de los distintos modelos de cambio alcistas o bajistas y también de continuidad, ya que por lo general mantienen una naturaleza previa, independiente de donde se generen, y personalmente considero que hay muchos nombres distintos a patrones muy similares, por lo que les recomiendo tratar de acotar los nombres e intentar agruparlos en uno en particular. Como por ejemplo, lo que habíamos visto, las estrellas de la mañana y la tarde, traten de identificar el modelo de cambio más que el nombre en particular para tratar de identificarlo visualmente. Otro caso también que ocurre es con los martillos. Esta formación en particular tiende a representar un cambio, por lo que si logran reconocerlo, como les comentaba, de una manera algo más visual, pueden anticipar posibles desarrollos sin necesidad de estar buscando si el nombre es alcista o si el nombre es bajista, más que nada viendo su naturaleza, ya que por lo general tienden a interpretar o se logran interpretar de una manera bastante fácil y rápida. Y el listado de patrones que les quiero mostrar en este caso los pueden encontrar en el libro de Morphy, de análisis técnico de los mercados financieros, pero que se los voy a dejar acá en el video y lo pueden pausar obviamente o tomar pantallazo para guardar, considerando que les pueden servir como referencia a futuro. Estos son algunos en este caso. Obviamente aquí tenemos el listado de nombres y los
la representación gráfica de cada uno. Y como les comentaba, estos son los martillos y por lo general tienden a ser muy similares y van cambiando los nombres, como por ejemplo al ahorcado, martillo invertido, estrella fugaz, pero en general son martillos. Después de mostrarles los distintos tipos de patrones, les voy a explicar un poquito cómo interpretar el martillo. Ahí tienen lo que serían las velas envolventes, Harami, la cruz Harami, que son al final son desarrollos muy similares si se alcanzan a dar cuenta, pero con nombres distintos. El concepto en general es el mismo y cambia un poquito la representación dependiendo de la forma donde lo haga y también dependiendo si es con una naturaleza bajista o una naturaleza alcista, pero prácticamente son el mismo nombre. De hecho acá bebé abandonado, por ejemplo, bebé abandonado en este caso bajista, pero prácticamente lo mismo de lo que sería una estrella de la mañana o una estrella de la tarde. Es muy similar, cambia la vela por un prácticamente desarrollo muy ínfimo, entonces a mi parecer es redundante. Aún así, se los voy a dejar por si alguien los quiere guardar en este caso o para futuros análisis que quieran hacer o tratar de identificar en sus gráficos algunos de estos modelos para ir aprendiendo obviamente de los tipos de patrones que pueden encontrar en un desarrollo de un activo en particular. Estos serían los últimos. ¿Ya? Aquí se alcanza a ver los últimos que tendríamos en el listado, pero vamos a hacer hincapié en este caso en lo que serían los martillos. Los martillos, a mi parecer, como les comentaba, son bastante simples de interpretar y son muy útiles para determinar de cierta manera una posible reversión. ¿En qué sentido? En este caso, el martillo es muy similar al doji, pero con una diferencia puntual. También tiene un cierre de cierta manera relativamente cerca respecto a la apertura, pero en el caso de acá tenemos un retroceso que logra ser absorbido y además un cierre en máximos. Por ende, el martillo me tiende a decir, durante la sesión estuvimos bajista, nos arrepentimos y logramos cerrar en una tendencia alcista intradía. Entonces existe una gran posibilidad de que el desarrollo posterior también sea al alza considerando el cierre en máximos. Lo mismo aplica en este caso en el ahorcado, que es básicamente lo mismo. Tenemos un precio al cierre, apertura en este caso, un precio mínimo y que si bien logró recuperar, el precio cierre siguió siendo más bajo. Entonces tiende a denotar una especie de presión bajista durante la sesión y el cierre. Por ende, es probable de que el precio desarrolle a la baja, pero respecto a lo que es precio máximo, precio mínimo, apertura y cierre, nos permite tratar de interpretar un poquito cuál era el ánimo durante la sesión. A grandes rasgos, y digo a grandes rasgos porque el mundo en este caso, o el contenido que podemos encontrar respecto a lo que son las velas japonesas, es muchísimo. Aquí traté de resumir, entre comillas, lo más importante bajo mi punto de vista y comentarles también, nuevamente, de que les conviene tratar de agrupar los patrones que son relativamente similares, comparar su comportamiento y determinar un posible nivel de tolerancia respecto a un nombre respecto a otro para tratar de determinar si sube o baja de una manera más fácil. Por ejemplo, los martillos, como les comentaba, son modelos prácticamente de cambio y obviamente ustedes pueden interpretar en base a cómo desarrolló su mecha y su cuerpo si es que efectivamente es un retroceso al alza o un retroceso a la baja y que les sirve mucho más que memorizar que uno se llama estrella fugaz, que el otro se llama ahorcado, que el otro se llama martillo, que el otro se llama martillo invertido. En este caso todos son martillos y prácticamente indican lo mismo. Entonces, eso a modo acotación o como recomendación. Obviamente, si quieren memorizar todos los nombres y todos los formatos de vela, no hay ningún problema. Es netamente capacidad de memoria de cada uno. Al menos yo no lo hago porque también sería mucha información considerando todo lo que hemos visto hasta ahora y lo encuentro poco relevante en realidad. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Espero les sea de mucha utilidad y les recomiendo comenzar algo más en detalle porque el próximo capítulo será de las ondas de Elliott y posiblemente retrocesos de Fibonacci dependiendo de lo extenso que se haga cada punto para no alargar en exceso lo que son los videos. Y como siempre, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y nuevamente ayudarnos con la difusión del canal, ya que nos ayudan a seguir creciendo y ayuda a que este contenido continúe siendo gratuito.
Así que muchas gracias a todos y cualquier cosa me escriben en los comentarios y yo les respondo dentro de lo posible. Así que muchas gracias a todos y hasta luego.